estudiar Esteban, el primer mártir por Cristo. ¿Verdad central? El carácter y testimonio de Esteban ejemplifican el grado de compromiso que los servidores de Cristo deben de tener. Y esto lo encontramos en Hechos 7:60, que dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, hoy estudiaremos primero elección de los 7 que están en Hechos 6 del 1 al 7. Segundo, ministerio y arresto de Esteban, que está en Hechos 6 versículos 8 y 9 y luego del 12 al 14. Y por último, Esteban es apedreado, que está en Hechos 7, 58 a 8. Entonces, elección de los 7, y dice Hechos 6:1. En aquellos días, con creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había un problema ahí en aquella congregación. La Reina Valera omite la conjunción adversativa, pero el texto griego con que se inicia es el capítulo 6. Este término establece un contraste entre la nota victoriosa de la iglesia, celebrando la liberación de los apóstoles, y la segunda crisis que surge en el seno de la iglesia. Algunos opinan que la conjunción con la expresión en aquellos días es un mecanismo literario para introducir un nuevo lenguaje. Entonces ahí hay una situación, ¿cierto?, un poco difícil, ¿cierto?, porque obviamente hubo un momento donde empezaron a perseguir a los apóstoles, a los discípulos, empezaron a perseguirlos, y luego con lo que pasó con Esteban. Sí. Fue la Reina Valera. La Reina Valera es esta Biblia que nosotros normalmente utilizamos. Esta Biblia, yo traducí en 500 más o menos, por los españoles. Reina, casimiro de reina, y entonces lo que se llama Reina Valera. Entonces pues se llama la Biblia Reina Valera, con los apellidos de los traductores. Pero anteriormente también se llamó la Biblia del oso, porque la punta de la carátula tenía un oso para el viento. Y obviamente hoy en día hay muchas traducciones que salen de la Reina Valera, que muchas veces esas traducciones no concuerdan con los originales. Bueno, la multiplicación del número de los discípulos coincide con una murmuración de parte de los helenistas. El término helenista, derivado del nombre del país Grecia, aparece aquí por primera vez en la literatura griega. Se refiere en este contexto a los judíos de la dispersión de habla griega, en contraste con los hebreos de idioma arameo, habitantes de Palestina. La distribución diaria estaba a cargo de los hebreos, quizás aún de los apóstoles. Hay algo muy particular, y es que cuando desde que el Espíritu Santo vino en el segundo, que fue cuando hizo la aparición, las cosas comenzaron a complicarse para los discípulos, porque mucha gente, que venían de otras regiones que no conocían al Señor ni nada, debido a esto que sucedió ese día, muchos se quedaban, no traían pasaje, no traía ni traía comida, ni nada de esas cosas, se les acabó. Y entonces los discípulos eran los que se encargaban de eso, todo lo que tenía que ver con el cuidado de la gente que había. Entonces llegó la murmuración, que es un pecado. La iglesia no debe de haber murmuración. Es un pecado primero que toda la iglesia practica la murmuración. Y murmuraba que es que estos atienden primero a estos y que estos atienden primero a los demás. Y entró por ahí esa parte.
los discípulos venían haciendo, o sea, los apóstoles venían haciendo esa tarea de atenderlos. La gente vendía sus casas y traían cosas para que los discípulos repartieran a toda la gente. Y ya aquí en este capítulo ya comienza a verse la falta de algo que ellos mismos vieron, pero hasta ese momento todo lo hacían los discípulos. Repartir aquí, allá, en un lugar en otro, eran ellos los que lo hacían. Así es. Recuerden que en este tiempo puede participar. Discípulo es un término que aparece por primera vez en los Hechos. Se encuentra 160 veces en los sinópticos, 78 en Juan y 28 en los Hechos, y está ausente en el resto del Nuevo Testamento. En las epístolas aparecen hermanos y santos, desatendidas. Se traduce en un vocabulario que significa mirar al lado de él, y se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento. Distribución se traduce del término diaconía, que significa ministerio. De este término viene la palabra diácono. Luego dice Hechos 6:2. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Ahí miramos ya el empate de las cosas, porque ellos vieron que habían descuidado el ir a llevar el mensaje de la palabra a otros lugares. Entonces ellos se quedaron allí y ellos eran los que atendían las mesas. Entonces ellos les dicen: no es justo que nosotros les entendamos la palabra de Dios, o sea, el mensaje para el cual ellos habían sido preparados para servir simplemente a las mesas. Entonces vamos a mirar cómo solucionamos esto para que muchos otros hermanos ahí ayuden. O sea, es el propósito diácono, quiere decir servidor, siervo servidor. Entonces todos los que venimos a la iglesia debemos de servir en alguna forma cuando ya somos miembros de la congregación donde asistamos, porque no se le puede dejar solamente todo al pastor o al misionero. No, ellos están encargados de una cosa y los demás nos encargamos de otra. Así es. Los 12 es una expresión común en Marcos y Lucas, pero aparece esta sola vez en los Hechos. Un problema estaba molestando la vida de la iglesia y ellos tomaron medidas sin demora. Convocaron a la multitud de discípulos. Nótese que no resolvieron el problema para luego informar a la iglesia. Vemos aquí el primer principio del gobierno congregacional. O sea, ya la iglesia tenía unas normas establecidas y ellos tenían que obedecer a lo que obviamente los discípulos eran los que estaban a cargo pues como de todo eso, y ellos convocaron para que eligieran a otras personas. O sea, ellos vieron la necesidad y ahí la comunicaron a la iglesia. Esto está pasando y no es justo que nosotros hagamos esto, y usted, pues, la iglesia puede nombrar personas que hagan ciertas cosas. Dice la multitud de los discípulos. O sea, los discípulos eran todos aquellos que en su tiempo seguían al Señor Jesucristo. Pero entre esos discípulos había dos especiales, que son los que hoy los llamamos apóstoles. En su tiempo, Jesucristo mandó a 70 discípulos a las regiones aledañas a predicar el Evangelio y hicieron muchos milagros. Pero este grupo especial de 12 fueron los que enviaron a predicar y a establecer, a hacer como esas primeras piedras de la iglesia. Así es. No conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La expresión no conviene se traduce en una palabra que significa no es justo, agradable o aprobado. Aquí el término descuidar significa dejar atrás o servir a las mesas. En el contexto cristiano no es denigrante, sino trabajo digno, necesario, sano y no. O sea, ahí encuentra el significado. Uno se va a encargar de llevar el mensaje de la palabra a toda criatura. Y otros, los méritos, porque recordemos que ahí se empatan también más adelante los dones. Todos no tienen el mismo don, todos no son pastores, todos no son misioneros,
Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire que no era cualquiera, tenían unos requisitos especiales, llenos de, o sea, lo primero, de buen testimonio. Ninguno que se vea que esté involucrado en cosas así pecaminosas de mal testimonio debe servir en las cosas del Señor, porque las cosas del Señor son santas. Entonces, primero que todo, tener buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. O sea, gente temerosa, que lea la palabra, que esté siempre en oración, que su vida sea una vida correcta delante de la presencia del Señor. Y de sabiduría. O sea, que tengan sabiduría, cómo hacer la labor que se les iba a poner en la mesa. Frente para trabajar. Porque ellos se van a encargar de distribuir cosas que darían para que ellos pudieran estar ahí cómodos, les iban a distribuir comida y todo eso, que la sirvan con amor, porque hay gente que tiene un mal comportamiento, mal genio, que son bruscos al atender las personas, no deben de estar sirviendo a la Señor. O sea, que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. O sea, no se le pone el trabajo de nada, lo que hay que hacer a personas que no tengan buen testimonio y que no estén llenos de sabiduría. Así es. Escoger pues a 7 hombres. Los apóstoles encomendaron la responsabilidad de escoger a los ministros de la congregación. La solución fue eficaz, rápida y generosa. Los apóstoles determinaron el número de 7 por razón de volumen de trabajo o por su valor simbólico de perfección. Sin embargo, no hay indicación de que el número debe ser fijo para toda la iglesia y que ellos fuesen llamados diáconos. Hay algo que puede pasar ahí también, y es que puede ser que era lo que se necesitaba para la cantidad de gente que había. Recordemos que era un grupo muy numeroso. Entonces escogieron a 7. Así mismo en las iglesias, pues pueden escoger un grupo de 3, de 4, de 5 personas como para que hagan determinados menesteres dentro de la congregación. Y pues el número 7 puede coincidir con que el número 7 es simbólico en la palabra del Señor, tiene signo. Así es. Generalmente se cita este pasaje como el comienzo de oficio de diácono. Sin embargo, el nombre diácono griego, diáconos, no se encuentra en el pasaje, y posteriormente el oficio no se limitaba al servicio de las mesas. Por estas razones, algunos opinan que no se trata del comienzo del diaconado que luego se describe en las cartas pastorales. Por ejemplo, ahí lo que dice el escritor es que no se trata de eso. Lógicamente que la iglesia evoluciona y todo este tipo de cosas. Y ese servicio de diácono se puede transmitir a mucha hora de lo que hace el Señor. Pero la palabra diácono quiere decir servidor, siervo, servidor. Por otro lado, aparecen 3 términos en este pasaje que no provienen de la misma raíz griega: distribución, diaconía. Versículo 1, ¿quién tiene Hechos 6:1? ¿Sabes qué? 6:1. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Y ahí se viene que quiera que estaban sirviendo comida y cosas, se les daba a las personas. Así es. Luego, servir, diaconein, versículo 2. Versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí está completo el tema, la preocupación que ellos tenían. Ellos habían dejado de llevar el mensaje de la palabra del Señor por servir a las mesas, atender a las personas que estaban ahí. Así es. Ministerio, diaconía, versículo 4. Dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ya dejo aquí congregado todo lo que es para que la iglesia esté bien servida y atendida,
y entonces ya nosotros nos encargamos de ir a llevar el mensaje de la palabra a toda criatura, como es el mandato del Señor. Así es. Entonces, dice, el término diácono significa uno que sirve o ministra. En este contexto se refiere a uno que sirve a las mesas. Pero esto no quiere decir que luego se haya ampliado el ministerio del mismo oficio. No, lo que cada iglesia necesita. Así es. Los apóstoles establecen 4 requisitos espirituales para los que sirven. Primero, hermanos en la fe. Segundo, un buen testimonio. Tercero, llenos del Espíritu. Cuarto, y de sabiduría. Iban a administrar cosas materiales, sí, pero era un ministerio delicado y expuesto a críticas. Por eso recomendaron que fuesen hombres de vida intachable y de sabiduría práctica. Esta tarea significa esta necesidad o este oficio. Sin embargo, los 7 no fueron limitados a esta. Sí, no solamente ellos podían servir, sino que cualquiera que pudiera, pero nombraron y nos deja establecido que a las iglesias el cuidado que se tiene que tener cuando se vaya a nombrar hermanos para que se pongan en determinadas áreas. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que era para que lo habían sido llamados los apóstoles. Al librarse de la administración de las mesas, los apóstoles se dedicaron plenamente al doble ministerio de la oración y la palabra. Los 7 servirían diacoinen a las mesas y los 12 servirían diacoinen la palabra. Ambas tareas se consideran como ministerios cristianos. Y luego dice Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas y Nicolás, prosélito de él. La multitud con gran sabiduría eligió a 7 hombres con nombres griegos, todos eran helenistas y uno de ellos, Nicolás, era prosélito, es decir, no era judío. Hechos 6 y 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Les impusieron las manos. ¿Quiénes les impusieron las manos? Si seguimos el texto griego, finalmente el antecedente más próximo es los que los eligieron y los presentaron, o sea, los miembros de la congregación. Algunos ven en este acto la base bíblica para la ordenación al ministerio. Les impusieron las manos, era una costumbre judía para conceder una bendición, que está en Génesis 48:3, que por el momento no lo vamos a ver. Expresar identificación, que está en Levíticos 1:4, 3:2 y 4:4, confirma un sucesor, que está en Números 27:23, y admitir miembros en el Sanedrín. En este texto sirve para identificar formalmente a los 7 con los 12 o con toda la congregación. Nótese que los 7 demostraron ser llenos del Espíritu antes de la imposición de manos. Con el versículo 7 se cierra la primera división principal del libro de los Hechos, ministerio en Jerusalén. Sí. Una pregunta. O sea que los 7, o sea, como hay la separación entre los 12, los 7 y la congregación, esos 7, o sea, ¿qué tan distintos hubiera sido de que los 7 también pudieran dedicarse más a primera hora, sino después de la palabra también? O sea, es como, estaban al mismo nivel, o estaban más con otros, No, realmente ellos fueron escogidos para una labor importante porque obviamente estaban siendo desatendidas muchas vidas pues, griegas,
José, estaban siendo desatendidas. Entonces lo que ellos hicieron fue elegir a 7 varones llenos de fe, de sabiduría, del espíritu, para que pudieran atender esa situación. Obviamente más adelante vamos a ver lo que le pasó a este muchacho, ¿cierto? Pero igual, ellos también tenían el deseo de compartir la palabra de Dios, lo hacían. Por ejemplo, vemos a Felipe, que era uno de los 7, a Esteban, cuando lo capturaron, estaba compartiendo la palabra de Dios. Entonces, es la misión de Dios. O sea, que no es la misión de la iglesia, no hay Dios haciéndolo a través de la iglesia. Entonces, ellos hacían parte de esa misión. Y hasta ahí los discípulos estaban todavía ahí, o sea, los apóstoles estaban todavía ahí. Entonces ellos sabían a qué los había mandado el Señor, los mandó a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, cuando el Señor subió al cielo. O sea, esa es la misión que Dios le dejó a los 12 apóstoles. Ellos veían que estaban sirviendo a las mesas y que no estaban haciendo lo que les ocurría. Entonces, dentro de la congregación, recordemos que la congregación toda era nueva, porque era el resultado de la predicación de los apóstoles. Entonces ya había mucha cantidad de gente. Entonces, por eso comenzaron por ahí. Pero eso no quiere decir que una persona que es lectora de la palabra del Señor, que se esfuerza por aprender y sí, para llenarse de ese poder del Señor Jesucristo, no pueda llevar el mensaje. Porque es el deber de toda persona compartir de Cristo. Entonces, por eso vemos que los nombraron, pero ya a partir de ahí, ya el evangelio se expandió porque todos iban a hacer lo que tenían que hacer siempre. Así es. Segundo, ministerio y arresto de Esteban. Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban pronto mostró su eficacia y habilidad en otros ministerios. Lucas lo describe como lleno del Espíritu, cuyas manifestaciones son fe, sabiduría, gracia y poder. Hasta ese momento, solo los apóstoles realizaban grandes prodigios y milagros. Estos dos términos se refieren a obras sobrenaturales. Prodigios son hechos que producen asombro entre los espectadores. Milagros se traduce del término griego semeia, señales, las cuales apuntan a una realidad mayor, o sea, a la fuente divina del poder con que Esteban obra. O sea, con una gracia del Señor, revestirlo de ese poder sobrenatural. Entonces Dios ha hecho siempre grandes cosas en medio del pueblo, de su pueblo, y las sigue haciendo. No fue que las hizo en aquel tiempo. Uno conoce personas que comienzan a impartir la palabra del Señor y uno se queda asombrado de la sabiduría que tienen, porque el Señor siempre está haciendo milagros en la vida de las personas para que lleven el mensaje de la palabra hasta el último de la tierra. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Los judíos helenistas residentes en Jerusalén criticaban a Esteban. La razón de la crítica es que Esteban fue el primero de los discípulos que comprendió que el Evangelio era universal en su naturaleza y alcance. Entendió que los judíos y gentiles se salvan en la misma manera de arrepentimiento para con Dios y fe en Jesús. Usted entendió el mensaje bien y lo hizo conforme a Dios lo puso en su mente. La sinagoga llamada de los libertos puede referirse a una cosmopolita donde gente de varias provincias se reunía. Otros piensan que Lucas se refiere a varias sinagogas. Un historiador judío dice que había 480 sinagogas en Jerusalén. Los libertos eran judíos o hijos de judíos, quienes fueron llevados como esclavos a Roma por Pompeyo, cuando venció a Judea en el 63 a.C. de Jesucristo. Cuando lograron su libertad, volvieron a Jerusalén, donde mantenían una sinagoga. Recordemos que cuando vino el Espíritu Santo, vino a
Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces ahí se reunían todos estos que hay ahí, lo que llaman ahí en la Biblia los libertos, que eran personas que habían sido esparcidas por todos los lugares y ellos tuvieron fuera de Jerusalén y no conocían el idioma de los galileos. Cuando el Espíritu Santo vino, resulta que el milagro que hizo el Espíritu Santo fue que ellos oían a los apóstoles, siendo galileos, oír el Evangelio y lo que les transmitieron en el idioma de ellos, que ellos ni siquiera conocían a los galileos. Entonces, ¿quiénes son estos? No son galileos, porque los oímos hablar en esta lengua. Y ahí salió eso de que hablan en lenguas y les enseñan una cantidad de gorrios como de gallina, a que hablen porque están poseídos del Espíritu Santo. Resulta que no es eso. Fue que el Espíritu Santo les dio que hablasen en lenguas de otros países y los que llegaron ahí y oían a los apóstoles que eran galileos hablar en el idioma de ellos. Por eso entendieron el mensaje perfectamente bien. Hechos 6:12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ellos incitaron al pueblo. Incitaron se traduce en el verbo griego usado una sola vez en el Nuevo Testamento, que significa poner en movimiento. Pusieron en movimiento a tres grupos: al pueblo en general, a los líderes, a los ancianos y a los escribas. Este es el primer caso cuando el pueblo se muestra hostil a los discípulos. Le llevaron al Sanedrín, la Corte Suprema de los ¿Cómo? Entonces dice una vez que inquietar o alterar algo. Lo que quieren que básicamente al pueblo. Sí, alborotada. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Que verá que Jesucristo en Mateo 24 habla sobre la destrucción del templo, como Efesios 3. Entonces me imagino que Esteban estaba cerca de ver, como sabía de lo que Jesucristo había hecho, y lo mismo lo utilizó. Entonces utilizaron, pues cuando él les predicó sobre eso, me imagino que utilizaron esa información para hacer un trastorno, un chisme, para decir que él estaba en contra del templo y contra la ley. Así es. Presentaron testigos falsos. No pudieron recibir la sabiduría y autoridad con que Esteban hablaba. Optaron por tomar medidas de engaño y violencia. Es la misma táctica que usaron los líderes contra Jesús, excepto que en este caso lograron involucrar al pueblo. Lo más sagrado para los judíos ortodoxos era el santo lugar o templo, y la ley, o sea, el Pentateuco. Ellos no tenían ni en cuenta lo que decía Dios, sino la adoración que tenían en el templo. El templo para ellos era Dios prácticamente. Entonces, todo lo que era contra el templo, ahí los tenían a ellos enojados. Así es. Hechos 6:14. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Quizás Esteban había citado las palabras de Jesús refiriéndose a la destrucción del templo. Seguramente proclamaba el Evangelio de la salvación por fe mediante la gracia aparte de la ley. ¿Qué dice Marcos 14:58? 14:58. Dice así: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano en 3 días y edificaré otro hecho sin mano. De nada le servía eso que había
Esteban es apedreado. Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los lados de un joven que se llamaba Saulo. Esteban hizo un repaso de toda la historia de Israel desde el llamado de Abraham, acusando a los líderes de haber resistido siempre al Espíritu Santo. El Sanedrín reaccionó violentamente, decidió aplicar la pena máxima y sin la aprobación de Pilato, lo cual fue ilegal. Lo llevaron fuera de la ciudad para evitar la contaminación de sangre derramada. Según la ley, los testigos tendrían que arrojar las primeras piedras. Un joven llamado Saulo cuidó la ropa de los verdugos, que está en el versículo 58. ¿Qué dice Deuteronomio 17:7? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Me parece. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Apedreaban a Esteban. El tiempo del verbo describe gráficamente la repartición de piedras que iban cayendo sobre el cuerpo de Esteban, una verdadera nube mortal. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban manifestó el mismo espíritu con que Jesús enfrentó la muerte en la cruz. ¿Qué dice Lucas 23:46? Si lo tienes, léelo. Entonces, la mano orando y Padre, hermanos, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y puesto de rodillas, con el cuerpo sangrado y sufriente, Esteban logró adoptar la postura de reverencia y entrega delante de su Padre Celestial. Manifestó el espíritu perdonador de Jesús ante sus verdugos, que clama al clamar: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La similitud entre la muerte de Esteban y Jesús se debe al hecho de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Jesús. Durmió es la expresión hermosa y común para describir la muerte de los seguidores de Jesús. Para ellos, la muerte no es el fin. Habrá un despertar para vida eterna. Y eso es lo que esperamos. Hechos 8:1a. Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. Como fariseo, Saulo se había enfurecido porque Esteban había ofrecido el evangelio libremente a los gentiles. Después de convertirse, sin embargo, Saulo llegó a ser el apóstol a los gentiles y el principal defensor del evangelio universal. ¿Qué dice Efesios 2:8-10? Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aplicaciones de este estudio. A menudo los problemas mayores y menores esperados surgen en medio de la prosperidad espiritual. Dice Hechos 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en el Espíritu Santo. Segundo, todo ministerio de la iglesia requiere a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esto es lo que dice Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este. Tercero, la plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en el coraje para testificar, valentía para enfrentar la muerte y un espíritu perdonador. Está en, bueno, hay varios pasajes. Entonces dice Hechos 7, 50 y 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y luego Hechos 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, tercero, cuarto, a veces los que son más fanáticos en contra de la fe cristiana, al convertirse, son los más fieles seguidores de Jesús. Y dice Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y luego dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte.